Bueno, hoy hemos analizado el aspecto social del mensaje del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y las posibilidades que tiene de apoyar justamente a las familias más golpeadas por la emergencia. Y estamos conectados con Carlos Parodi, profesor y economista de la Universidad del Pacífico, también para analizar si las propuestas que se han planteado el día de hoy son suficientes para empezar a impulsar el crecimiento económico del país también tan golpeado. Profesor Parodi, muy buenas tardes. Omar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y en principio, profesor Parodi, de lo que ha podido escuchar, de lo que ha podido leer del mensaje del Premier Martos, las medidas que se han planteado ahí son suficientes para empujar, para recuperar el crecimiento económico y que esto se traduzca en empleos de calidad. A ver, Omar, fíjate, me parece importante que el discurso haya estado centrado en básicamente dos aspectos urgentes, ¿no? El primero es la lucha contra la pandemia, sí, que es fundamental para poder reactivar la economía. La segunda parte tiene que ver básicamente con la economía. Ahí lo importante ha sido mencionar que habrá un impulso a la inversión privada y a la inversión pública. Por el lado de la inversión pública, se entiende que hasta que ha habido una caída de 35% de la inversión pública y que en esta segunda parte del año se esperaría un aumento de 20%. Se mencionó también dentro del rubro de inversión pública a Arranca Perú, sí, que es este programa de mayor inversión pública a partir de los gobiernos regionales, ¿no? Lo que me preocupa en esa parte es la capacidad de gestión de los gobiernos regionales para poder acelerar o apurar la inversión pública, ¿no? Inclusive se manifestó en ese momento que que los gobiernos regionales que no cumplieran, digamos, con el aumento del gasto público, entonces serían de alguna manera asumidos desde el Estado, ¿no? Lo cual es positivo. Lo otro es que hay que, digamos, reactivar las MIPES básicamente por una razón, porque son las que más empleo generan y porque es una manera indirecta de reactivar el empleo informal. Me parece interesante la creación de la mesa ejecutiva para el desarrollo de las MIPES y el empuje de la inversión privada a través de las APPs, de las asociaciones público-privadas. Ahora, dicho esto, que obviamente es positivo, me parece que, digamos, lo que me hace dudar es la gestión del gobierno para poder llevar a la práctica estas ideas que en el papel se encuentran bien. Claro, lo complicado sigue siendo la implementación, profesor Parodi, toda vez que, y esto no hay que olvidarlo, Arranca Perú fue anunciado ya hace, si no me equivoco, un par de meses por el propio presidente de la República. Y ya han pasado 2 meses y todavía no termina de arrancar. Exactamente, mi estimado Omar. No solo eso, el mismo Reactiva se anunció y un mes y medio después comenzó. FAE-MIPE, que es el programa para las MIPES, básicamente el Reactiva para las MIPES, también se ha demorado muchísimo. Entonces lo que yo espero es que haya rapidez en la implementación, ¿no? Porque en estos momentos lentitud es igual a fracaso, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Porque, digamos, hay un cierto consenso de que las medidas planteadas, no solo por el Premier Martos, en su momento por el propio ex Premier Cateriano, eran positivas, eran necesarias, sin embargo, sigue habiendo lentitud. ¿Dónde están los cuellos de botella? ¿Dónde se detienen todos estos grandes planes que terminan diluyéndose con el pasar de las semanas? Mira, Omar, en mi opinión se detienen en la enorme burocracia del Estado. Es decir, imagínate tú ahora, para que salga una asociación público-privada,
sobre todo si es en infraestructura, que sería mucho mejor. Realmente no sabemos cuánto se va a demorar, ¿no? Por ejemplo, Omar, se anunció en el 28 de julio estos acuerdos gobierno a gobierno para la carretera central, para las líneas 3 y 4 del metro, pero todas comienzan en 2021. Es decir, lo que necesitamos es actuar ahora. El dinero está, hay que actuar, y para eso los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, las entidades del gobierno son fundamentales. Esa para mí es la razón, la burocracia estatal. Claro, y ahora me quedo con una frase, y no sé cómo lo analiza, profesor Parodi, que mencionaba el premier Martos en su discurso. Hablaba de que ya estamos en un proceso de recuperación económica, y no sé si es correcto decir que ya lo que vivimos es una recuperación económica, porque seguimos cayendo. Claro, caemos menos que durante la cuarentena estricta, pero seguimos cayendo. Sí, yo creo que todavía no estamos en recuperación. Lo que estamos tratando es sacar la cabeza simplemente del hoyo en el cual estamos. La recuperación se va a dar, Omar, siempre y cuando los contagios se detengan y la inversión pública y privada se acelere. No hay otra manera de crear empleo. Exacto. Ahora, sí me gustaría su análisis sobre el rol que cumple otra de las instituciones tan importantes para la democracia, como es el Congreso de la República. Porque hay responsabilidad del Ejecutivo, hay responsabilidad de gobernadores regionales y de alcaldes, por ejemplo, en el tema de ejecutar presupuestos y proyectos. Pero el debate de ciertos proyectos vinculados a las AFP, a las ONP, incluso en algunos parlamentarios que han usado este tema para amenazar de alguna manera a la ministra de Economía, diciendo que la van a censurar si no empuja o no acepta el retiro de fondos de la ONP. ¿Cuánto daño también hace en este contexto, profesor Parodi? Omar, nos hace muchísimo daño que el Congreso siga insistiendo en medidas que la población aplaude en el corto plazo, pero que después destruyen en el largo plazo. Es decir, yo sé que es popular decir, te voy a entregar dinero, voy a matar a las AFPs, es popular. Pero el problema es que lo que no se puede hacer es utilizar dinero del futuro, que es decir, el dinero que vas a tener cuando tengas tu pensión, a cambio de gasto de consumo ahora. Fíjate, Omar, hace poco tiempo se aprobó esto del retiro del 25% de los fondos de las AFPs. Ok. Ha pasado el tiempo y eso ya se acabó. Es decir, para ponerlo en castellano, las personas gastaron todo. Y ahora ya ahí tendrían menos pensión. Ahora, si se aprueba este retiro adicional, simplemente no sé para qué hay una comisión de reforma del sistema de pensiones si ya no hay fondos. Casi no van a haber fondos. Entonces, un país donde no tiene pensiones en el futuro queda hipotecado. Sí, claro. Me parece que el Congreso tendría que ser más responsable con las políticas que buscan el aplauso del corto plazo a costa del sacrificio de mediano y largo plazo. Perfecto, clarísimo, profesor Parodi. Muchas gracias, el profesor y economista de la Universidad del Pacífico, Carlos Parodi, dándonos también sus apreciaciones sobre el mensaje del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, que, insisto, vamos a ver cómo le va. Todo apunta, todo parece indicar que va a recibir el voto de confianza, pero no se puede asegurar nada hasta que no se den los votos necesarios en el Parlamento. Vamos a hablar de otro tema también